Continuando con la serie de videos acerca de la introducción a las funciones, esa sería la parte 2. Vamos a ver cómo evaluar una función. Evaluar una función implica encontrar la imagen de la función, es decir, sustituir el valor de la variable independiente, que en este caso sería x. Tenemos la forma algebraica de una función y lo que vamos a hacer es determinar un valor de x. Por ejemplo, si me piden f de menos 2, esta imagen, el valor de x tendría que ser menos 2. Entonces, en donde está en la función acá, en donde aparece x, yo lo voy a sustituir por el menos 2 entre paréntesis. Entonces me quedaría 2, este 2 de acá, la x entre paréntesis, que sería menos 2, eso elevado al cuadrado, porque la x está elevada al cuadrado, más este 3 que siempre se va a mantener. Esto lo vamos a hacer en la calculadora, nos quedaría 2 paréntesis menos 2, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado y a esto le sumamos 3. Eso nos daría como resultado 11. Y acá tendríamos que f de menos 2, el resultado de esto sería 11. Por lo tanto, acá tenemos la imagen. Y esta imagen sabemos que lo podemos representar como un par ordenado. ¿Cómo me quedaría representado como par ordenado? Me quedaría en x sería menos 2 y en y sería 11. Entonces, esto es evaluar una función. Sustituir el valor de la x en esta función algebraica en donde esté x, sustituirlo y llegar a esta imagen. Esta imagen se puede convertir en un par ordenado y este par ordenado obviamente lo podemos ubicar en un plano cartesiano. Ahora, cualquiera dirá, pero ¿cómo voy a saber por qué valor sustituir a la x? Pues en ese caso, el mismo ejercicio nos tendría que determinar esos valores. Por ejemplo, si tuviéramos f de 3, significa que el valor de la x lo vamos a sustituir por el 3. Si tuviéramos f de raíz de 2, significa que el valor de la x lo vamos a sustituir por la raíz de 2. Y así, siempre nos darían explícitamente el valor que tomará la x. Tenemos acá un ejemplo. Dada la función f de x igual a menos 5x más 3, vamos a determinar las siguientes imágenes. Vean, esta es la función que vamos a sustituir. La primera imagen que vamos a determinar sería f de 0, que significa en donde está x voy a sustituirlo por el 0, este 0 que tenemos acá. Entonces me quedaría menos 5 por 0 más 3. Lo pueden hacer en la calculadora si quieren. Menos 5 por 0 más 3. Eso nos daría 3. Entonces, ese resultado sería 3. Por lo tanto, la imagen es f de 0 es igual que 3. ¿Qué significa? Cuando x suma el valor de 0, el valor de y sería 3. Es decir, en esta función de acá, cuando esta x suma el valor de 0, todo esto nos daría como resultado 3. Y acá tendríamos la imagen f de 0 igual que 3. Continuando, tendríamos ahora f de 7. F de 7 significa que el valor de x será 7. En donde está x, lo vamos a sustituir por el 7. Entonces, esto lo ponemos en la calculadora. Me quedaría menos 5, paréntesis, 7, más 3. Cerramos paréntesis, más 3. Eso nos daría menos 32. F de 7 sería igual a menos 32. Esa sería la imagen que obtendríamos al sustituir el valor de x por el 7. Ahora, para ordenado acá, ¿cómo lo convertimos? X sería 7, el valor de y sería el resultado menos 32. Ya tenemos un par ordenado. Ahora, si esta x suma el valor de menos 4, entonces en la función nos quedaría menos 5. Ese menos 5, como podemos observar, se mantiene porque es el valor que está acá. Solo el valor de x es el que estamos cambiando. Lo sustituimos por el menos 4
y a eso le sumamos 3. Vamos a hacer esto en la calculadora. Tendríamos menos 5, paréntesis, menos 4, más 3. Eso nos daría como resultado 23. F de menos 4 sería igual que 23. Por lo tanto, la imagen sería f de menos 4 igual que 23. X sería el valor que está dentro del paréntesis, menos 4, y el resultado sería y. Nunca nos olvidemos de esto. F de X es igual que Y. Entonces, en este caso, como por ordenado, nos podría quedar menos 4, 23. Menos 4 en X, 23 en Y. Tenemos otra imagen por acá. No solamente se puede con números negativos, positivos o inclusive el 0, sino que también con fraccionarios. Veamos. Si la imagen que vamos a encontrar es f de 2 tercios, f de 2 tercios igual que menos 5 por 2 tercios más 3. En donde está la x, esta x, ahora vamos a sustituir esta fracción. Vean que el menos 5 y el 3 se mantienen intactos. Entonces nos quedaría, en este caso, lo hacemos en la calculadora, menos 5, paréntesis, fracción sería 2 tercios, paréntesis, cerramos, más 3. Y el resultado sería menos 1 tercio. Entonces, f de 2 tercios es igual a menos 1 tercio. ¿Cómo nos quedaría como par ordenado? Nos quedaría, en este caso, el valor de x, que sería 2 tercios, y el valor de y, que sería el resultado, sería menos 1 tercio. 2 tercios, menos 1 tercio. Entonces, vean, eso es lo que obtenemos al evaluar una función. Tenemos imágenes que también se traducen como pares ordenados. Veamos un ejemplo 2. Ahora la función dada es f de x igual a x sobre x cuadrado más 2. Y lo que vamos a hacer es encontrar las imágenes que me pida. Una de las imágenes que me pide es f de 1. F de 1, al sustituir acá el valor de x, nos quedaría por 1, ¿verdad? Nos quedaría igual a x, que sería 1, sobre x cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más 2, más 2. Este 2 no cambia porque, como les había dicho, solo sustituimos el valor de la x. Este 2 no cambia. Entonces, esto lo vamos a resolver en la calculadora. Voy a colocar la fracción 1 sobre 1 entre paréntesis al cuadrado más 2. Y eso nos quedaría 1 tercio. Entonces, f de 1 sería igual que 1 tercio. Eso también lo podríamos especificar como un par ordenado o dejarlo como imagen. Ahora, la siguiente imagen, el siguiente valor que voy a determinar es f de 4. Ese 4 sería el valor de la x. Entonces, en donde está x, voy a sustituir el 4. Vean, acá esa x, coloco 4 sobre x cuadrado, 4 al cuadrado, más 2 se mantiene. Ahora voy a hacer eso en la calculadora. Me quedaría, pongo la fracción, arriba ponemos 4, bajamos, me quedaría entre paréntesis 4 al cuadrado más 2. Eso nos daría 2 novenos. Entonces acá f de 4 sería igual a 2 novenos. Y eso también se podría traducir como un par ordenado. Acá nos quedaría, lo voy a colocar aquí, 1,1 tercio. Y en esta parte 4,2 novenos. De esa manera. Acá tenemos el otro. Ahora, esa siempre es la misma función. Lo puse porque va a ser cambio de diapositiva. Entonces me quedaría f de menos 5 es igual a menos 5, vean, en donde está la x, menos 5, x al cuadrado menos 5 al cuadrado más 2. Esto obviamente nos va a dar este resultado, pero lo debemos hacer en la calculadora. Recordemos que f de menos 5
no lo podemos poner en la calculadora. Eso nos ayuda para saber por qué valor voy a sustituir a la x. Ponemos eso en la calculadora, me quedaría menos 5 sobre menos 5, entre paréntesis, eso al cuadrado, más 2. Eso nos daría menos 5/27, exactamente lo que tenemos acá. F de menos 5 es igual a menos 5/27. Ahora determinemos f de 7. Ahora el valor de la x sería 7. Entonces nos quedaría eso igual a el valor de x, 7, sobre x al cuadrado, 7 al cuadrado, porque la x sería 7. Más 2 se repite más 2. Eso no cambia. Ahora eso lo colocamos en la calculadora. 7 sobre, bajamos, 7 al cuadrado más 2. Y eso nos daría 7/51, exactamente ese resultado que tenemos acá. 7/51 cuando el valor de la x es 7. Y ahora vamos a determinar, siempre está la misma función, vamos a determinar la imagen f de menos 7 medios. Ahora el valor de x sería menos 7 medios, voy a sustituir, me quedaría en donde está la x, menos 7 medios, sobre, abajo, x al cuadrado, sería menos 7 medios al cuadrado, más 2, más 2. Ahora esto lo vamos a poner en la calculadora y nos quedaría, en este caso, fracción, voy a poner entre paréntesis otra fracción, menos 7 medios, voy a poner primero menos fracción 7 medios, cerramos, abajo sería lo mismo, paréntesis, menos fracción 7 medios, movemos, cerramos paréntesis, ahora le vamos al cuadrado y a esto le sumamos 2. Y eso nos daría igual a menos 14/57, exactamente esta respuesta. Entonces, evaluar una función implica primero ver cuál es la imagen que voy a encontrar y dependiendo de esa imagen, pues ahí directamente me están dando el valor de la x, que siempre es el valor que está adentro del paréntesis de la imagen que vamos a encontrar. Y posteriormente solo sustituimos en la fórmula algebraica que tenemos acá, donde está x, sustituimos este valor y colocamos el valor en la calculadora y tendríamos el resultado. Continuando, tenemos el ejemplo 3. Dada la función f de x igual a la raíz cuadrada de 2x más 3, vamos a determinar las siguientes imágenes. La primera imagen sería f de 5, que significa en la función en donde está x, vamos a sustituir por el 5, entonces nos quedaría raíz cuadrada de 2 por 5, porque este 2 no cambia, 2 por 5 más 3, tampoco el 3. Entonces en la calculadora tendríamos que colocar raíz cuadrada de 2 por 3, perdón, por 5 más 3. Y eso nos quedaría como raíz de 13. Raíz de 13 aproximadamente 3.61. Acá solo presionamos la tecla SD y ya tendríamos 3.61 aproximado, porque siempre vamos a trabajar con dos decimales aproximados, o inclusive podríamos dejar la raíz de 13. Si tienen este tipo de calculadora, pues acá sí tendrían que hacer lo siguiente, tengan cuidado porque si pone raíz de 2 por 5 más 3, ahí no abrimos paréntesis, por 5 más 3 nos daría otro resultado, 10.07. Pero ¿cuál es el problema? Está acá, en que en este tipo de calculadora el problema radica en que
acá calcula la raíz cuadrada y después le suma 3. Entonces, para arreglar ese problema vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar raíz de paréntesis, voy a abrir un paréntesis, vamos a colocar 2, otro paréntesis, que sería 5, cierro ese paréntesis y ahora le sumo 3 y ahora vamos a cerrar el primer paréntesis y ahí estaría. Ahora sí nos da 3.61. Si ocupan ese tipo de calculadora para la raíz, tengamos mucho cuidado. Ahora, continuando, tendríamos la imagen de f de menos 8. Si f de menos 8 significa que el valor de x tendría que ser menos 8. Por lo tanto, acá, en donde está menos 8, lo que vamos a hacer, en donde está x, vamos a sustituir el menos 8 más 3. Ahora eso lo vamos a hacer en la calculadora. Nos quedaría raíz 2 por menos 8 más 3. Pero vean, nos da error matemático o más error, que significa que esta imagen, cuando en la calculadora nos dé más error, significa un error matemático. Por lo tanto, acá vamos a decir que en los reales, y eso es importante, en los reales no existe esta imagen, así de fácil. En el conjunto de los números reales no existe esa imagen, pero en el conjunto de los números complejos sí podría existir. Pero como no estamos hablando de los números complejos, sino que de las funciones reales, entonces en una función real esta imagen no existe. Siempre que en la calculadora nos dé error matemático, vamos a decir que en el conjunto de los reales la imagen no existe. Y de esa manera se puede representar. Ahora, si no existe la imagen, el par ordenado tampoco va a existir. Vean, aquí está, pero en los números complejos sí. Si existe, f de menos 8 es igual a la raíz de 13 y si lo queremos analizar ya utilizando números imaginarios y todo, pues llegaríamos a esta respuesta. Pero como estamos trabajando con los números reales, entonces vamos a decir que la imagen para f de menos 8 no existe, así de fácil. Ahora vamos a determinar esta imagen f de 10 sería igual a la raíz de 2 por 10 en donde está x, voy a sustituir el 10 más 3. Hagamos en la calculadora raíz de 2 por 10 más 3 y eso nos daría raíz de 23 o aproximadamente en decimal 4.80 porque este 79 se aproxima por ese 5. Entonces sería 4.80. Ahora también podemos utilizar fracciones. F de 9 cuartos sería igual. En este caso, en donde está x, vamos a sustituir 9 cuartos. Nos quedaría la raíz 2 por 9 cuartos más 3. Vean que el 2 y el 3 se mantienen y el único valor que sustituimos es en donde está la x. Entonces acá raíz de 2 por 9 cuartos, bajamos, más 3, eso sería igual a, eso sería en forma radical, pero ya decimal nos quedaría 2.74 aproximado. Ahí tendríamos el resultado. Por lo tanto, evaluar una función prácticamente es en la imagen que nos den, de esa manera tendríamos el valor de x, el cual vamos a sustituir en la forma algebraica que nos den de la función. Continuando con las gráficas de funciones, mediante una gráfica podríamos determinar si representa a una función o no. Para ello tenemos la teoría. Una línea trazada en el plano cartesiano corresponde a la gráfica de una función si toda recta vertical corta a la línea en un único punto. A esa manera de reconocer gráficas de funciones se le conoce como prueba de la recta vertical. ¿A qué se refiere?
Si nosotros tenemos un plano cartesiano X y Y trazamos esta línea, para que esta línea represente una gráfica de función, al trazar rectas verticales, vean, al trazar esas rectas verticales, únicamente deben cortar en un solo punto. Veamos, esa recta corta en un punto, esa también corta en un punto, esa también corta en un punto y esa también corta en un punto. Significa que como cada recta vertical corta en un solo punto a la línea, entonces la línea sí representa a una gráfica de función, sí es función. Veamos esta línea. Para que esta línea represente una gráfica de función, debemos trazar las rectas verticales, vean, y únicamente debe cortar en un solo punto. Un punto, un punto y un punto. Ya que cortan en un solo punto cada línea recta, cada recta vertical, entonces la línea que teníamos al inicio, esa línea, sí me representa a una gráfica de función. Veamos los siguientes casos. Pregunta si es necesario que sean 4 líneas o 3 líneas, pues pueden ser 2 o más de 2 líneas. Ahí depende de cada uno de ustedes. Tenemos estas dos gráficas. Para que esta gráfica represente una función, debemos hacer la prueba de la recta vertical. Veamos, voy a trazar, me corta en un solo punto, trazamos nuevamente un solo punto, trazamos nuevamente un solo punto, trazamos nuevamente un solo punto. Por lo tanto, podemos afirmar que esta línea que teníamos al inicio sí representa a una función. Ahora veamos esta circunferencia. ¿Representará una función esta circunferencia? Hagamos la prueba de la recta vertical. Trazamos una recta vertical y vean, tenemos 2 puntos. Tracemos otra. Tenemos también 2 puntos. Tracemos otra línea. Tenemos 2 puntos. Significa que si trazamos más líneas, siempre van a seguir cortando o van a tener 2 puntos. Entonces, ya que cada línea tiene 2 puntos y eso no puede pasar porque solo debe tener un punto cada línea, así como esta, por lo tanto vamos a decir que esa circunferencia no es función. Repito, para que sea función, al trazar las líneas verticales solo debe cortar en un punto. Y en este caso, como me cortan 2 puntos, no sería función.